Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad les voy a presentar el curso Finanzas para no financieros. Mi nombre es Diego Revisoni, soy el fundador de Opciones Financieras Online, un sitio dedicado al aprendizaje del mundo de las finanzas y de los mercados de capitales. En esta oportunidad el curso, como aquí lo indica, Finanzas para no financieros, está orientado para profesionales o para no profesionales que no tengan relación con el mundo de las finanzas. Esto puede ser un abogado, un diseñador, un no profesional, alguien que quiera aprender los conceptos importantes para la toma de decisiones en el ámbito personal como en el ámbito profesional. A esto está orientado el curso y ahora les voy a presentar el índice de trabajo de la reunión de hoy. En este caso vamos a arrancar con todo el módulo de mercado de capitales. Vamos a aprender conceptos básicos del mercado de capitales, organización del mercado de capitales, porque los mercados de capitales son una parte muy importante dentro del mundo de las finanzas. Después nos vamos a meter en tópicos de contabilidad, tópicos necesarios de contabilidad que necesitamos ¿para qué? Para evaluar diversas cosas que nos van a enseñar o vamos a poder aprender a tomar decisiones financieras. Sí, pero tenemos que saber lo que es un pasivo corriente, un activo corriente, lo que es el patrimonio neto, etc. Y esto nos va a servir mucho más después para tomar decisiones de inversión. Vamos a ver todo un tópico de cálculo financiero donde vamos a aprender cómo trabajar con la tasa de interés, qué tasa de interés usar, cómo usarla, cuáles son los métodos de préstamos más difundidos, cómo se calculan. Vamos a ver una planilla de Excel que les va a ayudar a ustedes a calcular diversos componentes, por ejemplo, de los préstamos. Y nos metemos también después en el módulo de evaluación de proyectos. En el módulo de evaluación de proyectos ahí ya vamos a incorporar el cálculo financiero, las nociones de contabilidad y los mercados de capitales. ¿Para qué? Para empezar a aprender a tomar decisiones financieras, para empezar a entender cómo una empresa, cómo un flujo de negocios se puede evaluar o medir en el tiempo. Vamos a partir de ejemplos sencillos, prácticos, aplicados, que cualquier persona pueda entender y después, si su trabajo cotidiano así lo requiere, lo va a poder ir complejizando. Lo más importante son los conceptos y la práctica y en eso nos vamos a enfocar. También hay una componente muy importante dentro de la evaluación que son factores claves a utilizar. Por ejemplo, la tasa de interés. Vamos a ver el método de beta que los va a ayudar a ustedes a entender qué tasa usar para cada uno de los proyectos que evalúen. Está claro que no es lo mismo poner un comercio que tener una empresa de internet. Son negocios con riesgos diferentes y por ende los vamos a tener que evaluar con diferentes expectativas de rendimiento. Todo eso lo vamos a ver en el módulo de vectores claves. También vamos a aprender de ratios financieros para ver un poco la calidad tanto del negocio como de las finanzas de una empresa o de un proyecto. Son ratios que ayudan mucho a comparar entre proyectos, entre compañías, entre negocios. Vamos a hablar de ratios de rentabilidad, de gestión, de apalancamiento o muy relacionado con todo el tema de deuda, también la parte de liquidez. Y vamos a ver una aplicación directa con un ejemplo real de este ratio financiero. Por último, un módulo muy interesante que a ustedes les va a pasar en su mundo profesional o cuando se relacionen con gente que tiene conocimientos financieros, vamos a aprender algunas frases célebres o qué quieren decir algunas frases que se utilizan mucho a la hora de hablar de finanzas, ¿sí? Cuando estamos evaluando un negocio, un proyecto, se utilizan ciertas frases que uno requiere comprenderlas porque son conceptos simples, pero por ahí no están dentro de la frase y uno no los puede capturar. La idea de ese módulo es que usted pueda relacionarse con un financista y entender los conceptos principales que él está queriendo abordar con frases cortas que muchas veces son difíciles de entender. Vamos a arrancar aquí, por la parte del mercado de capitales. Básicamente, ¿cuál es el rol del mercado de capitales? Aquí lo vemos integrado en un gráfico. ¿Qué vemos en este gráfico? Exceso de fondos y necesidad de fondos. Esto es una sociedad donde interactúan empresas, donde interactúan personas y donde interactúan también los gobiernos que vemos aquí. Todo el mundo hay distintas empresas o distintas compañías que tienen excesos de fondos y empresas o gobiernos que tienen necesidades de fondos. También muchas personas para comprarse su propiedad tienen también necesidades de fondos. El mercado más clásico es el mercado bancario, el que todos conocemos, donde ¿qué? Una familia, por ejemplo, o una empresa hace un depósito a plazo.
da dinero al banco, ¿sí? Y este banco administra su cartera de clientes y efectivamente después presta, hace un préstamo. Este es el recorrido de los pesos. Miren, una familia tiene excesos, ahorra en un banco, este banco presta y efectivamente ese dinero termina a través de una deuda, ¿sí? De un préstamo que realiza una entidad financiera que es un banco, tanto a las empresas, a las personas o a los gobiernos, ¿sí? Muchas personas utilizan el sistema financiero para colocar dinero o para tomar dinero. El mercado de capitales tiene otra envergadura, cumple un rol muy similar pero agrega algunas particulares adicionales. El mercado de capitales está ¿para qué? También para que las personas que tengan exceso de fondos, ¿sí? Los puedan colocar a través del mercado de capitales y esto efectivamente termine financiando ¿a quién? A los gobiernos, a las empresas o a las personas. ¿Cuál es la diferencia del mercado de capitales? Que no solamente hay préstamos como ofrecen los bancos, hay bonos, emisiones propias de las compañías o de los gobiernos, ¿sí? Que son emisiones muy grandes, de mucho tamaño, de mucho capital y exceden al sistema bancario, ¿sí? Entonces, si uno tiene que salir, es un gobierno y tiene que salir a hacer una emisión de deuda porque necesita plata de una envergadura de 3.000 o 5.000 millones de dólares, el sistema bancario por ahí queda excedido. Entonces uno va al mercado de capitales, donde hay inversores de todo el mundo, de todos los continentes, centrados en Nueva York, en Europa, en Frankfurt, donde ustedes quieran, Colombia, Madrid, etc. Entonces, por ejemplo, los gobiernos pueden hacer una emisión de bonos y obtener muchísimo más dinero. La otra particularidad muy interesante que brinda el mercado de capitales es que también nos permite ser accionista, ¿sí? Se negocian acciones. Entonces, si yo tengo un exceso de fondos, puedo comprar, por ejemplo, una participación en una compañía. Entonces, si por ejemplo, tomamos el caso Facebook, o tomamos el caso Google, o tomamos cualquier empresa que quiere salir a la bolsa, en vez de pedir dinero prestado a través de una emisión de deuda, ya sea un bono o un préstamo al banco, por ejemplo, participa a personas en ser dueños de esa compañía. Entonces, las empresas brindan dinero a cambio de acciones y la compañía recibe dinero, ¿para qué? Para hacer nuevos proyectos, para crecer, etc. ¿Cuál es la diferencia entre una deuda y emitir acciones? La diferencia es que la deuda es una obligación cierta. Yo tengo que devolver el dinero, ya sea el Estado, ya sea una empresa, tengo que devolver un dinero fijo más un interés. En cambio, si participo a las personas a ser dueños de esa compañía, ya no tengo que devolver una suma fija, no tengo obligatoriedad de devolver absolutamente nada. ¿Y eso qué puede permitir? Que, digamos, el accionista acompañe los riesgos de la empresa si le va bien o le va mal, y esto le dé más flexibilidad, porque si una empresa le va mal y emitió deuda, puede quebrar. En cambio, si tiene una emisión de acciones, por ejemplo, no necesariamente, porque no tiene un compromiso. Bueno, vamos aquí a ver la organización clásica de un mercado de capitales, donde siempre tenemos una entidad de supervisión. Sí, en este caso la SEC, la Security and Exchange Commission. Los mercados regulados, los más conocidos del mundo, como el Nasdaq, el NYSE o la American Stock Exchange, o la mayoría de los mercados conocidos en cada país, son mercados regulados. Hay una autoridad que los supervisa. En el caso de Estados Unidos, muy famosa en todos los países de habla hispana y en todo el mundo, es la SEC. La SEC se encarga de la supervisión de estos mercados que están regulados por una autoridad. ¿Sí? Esta autoridad impone reglas, impone condiciones, impone requisitos que hacen que la organización de estos mercados sea súper transparente. Y esa transparencia hace que más inversores puedan acceder a estos mercados porque confían, porque creen en que hay una autoridad que se ocupa de ser transparente. Esto no quiere decir que ustedes puedan perder o puedan ganar. Muy bien. Otro mercado que les quería mostrar, por ejemplo, es el mercado de valores español, ¿sí? Que también es un mercado regulado. Y fíjense que tenemos todo un segmento de supervisión donde tenemos el Banco de España más que nada en la supervisión de la deuda pública. Tiene un rol clave en esta supervisión, y después tenemos la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también supervisa todo lo que es deuda corporativa, mercado de bolsa, ¿sí? Ya sea acciones
o renta variable. Cuando escuchan la palabra renta variable están más que nada hablando de acciones principalmente. Renta fija, emisiones de deuda privadas de compañías. ¿Sí? Por ejemplo, una compañía puede emitir una deuda, puede emitir lo que se llama una obligación negociable para fondearse. Y todo lo que son los mercados de opciones y futuros, ¿sí? Mercados mucho más complejos que en la primera etapa de cualquier persona que está en el mundo de las finanzas no debe abordar. ¿Por qué? Porque estos instrumentos son de muy alto riesgo y se puede perder o ganar muchísimo dinero. También bien utilizados les permiten a ustedes asegurarse precios de venta si por ejemplo se dedican a la producción de granos o si tienen alguna deuda tomada en una moneda, por ejemplo, en la cual su empresa no genera fondos. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que vende dólares, que vende todos sus productos dolarizados, pero ha tomado una deuda en euros, puede recurrir, por ejemplo, al mercado de opciones y futuros para resguardarse de la variación entre el euro y el dólar. Después tenemos todas las sociedades y organismos que se involucran aquí, donde tenemos obviamente el Banco de España, tenemos la propia Bolsa de Valores, la más conocida, la Bolsa de Valores de Madrid, pero hay bolsas de valores en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, etc. Y después tenemos el tipo de contratación. Más que nada hoy la contratación en su gran mayoría ha migrado a lo que se llaman los mercados electrónicos, ¿sí? Donde uno ingresa a su computadora y perfectamente puede comprar y vender una acción. El tipo de contratación es también llamado ámbito de negociación, ¿sí? Donde hoy la mayoría de las operaciones se concretan a través de los mercados electrónicos. Por último, tenemos también componente de todo mercado de valores, un organismo de compensación y liquidación. Ustedes entran dinero, salen títulos públicos, ingresan, vuelven. Alguien tiene que compensar y liquidar todas esas diferencias de flujo de efectivo. Siempre hay un organizador que se dedica, y en este caso, en el caso del mercado español, es Iberclear, ¿sí? Clear de clearing, de juntar partes, de compensar, de darle la plata a quien corresponda. Y esto tengan presente, en la mayoría de los mercados regulados, ustedes no tienen riesgo de crédito, ¿sí? Porque siempre le están comprando al mercado y vendiendo al mercado. Por más que para que la transacción se realice, ustedes efectivamente del otro lado hay un inversor. O sea, si ustedes compran, en la mayoría de los casos hay otra persona que vende, ya sea un formador de mercado, ya sea otro inversor. Pero en el medio, si alguno de los dos no responde, responderá el mercado por ustedes. Eso es una propiedad muy, muy interesante de los mercados regulados que hacen que el riesgo de crédito sea muy bajo. Los mercados over the counter no tienen esa propiedad y los riesgos de crédito pueden ser un problema para las operaciones diarias. El Nasdaq, la Bolsa de Madrid, el mercado de valores de Colombia, son todos mercados regulados y que buscan la transparencia para los inversores. Aquí le nombramos algunos casos: la Bolsa de Valores de Caracas, la Bolsa de Valores de Colombia, de Santiago, la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y aquí en rojo les empiezo a poner algunos índices. Fíjense, el Colcap, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago, de Chile, el índice Merval, tenemos la Bolsa de Valores de Madrid con su índice de referencia, el IBEX 35, tenemos también la Bolsa de Valores de México con el IPC, y también tenemos la Bolsa de Valores del Bovespa con el índice IBovespa, ¿sí? Esto es importante porque ustedes, cuando se empiecen a involucrar en los mercados de capitales, van a ver que la referencia fundamental en todos los diarios o en los ámbitos de lectura son los índices. Estos índices que ustedes ven aquí, en todos los casos lo que buscan representar es cómo han evolucionado ese día las acciones más importantes que cotizan en esa bolsa. Por ejemplo, si el índice IPSA de la Bolsa de Santiago ha subido 2%, las empresas de mayor envergadura, de mayor capitalización o de mayor volumen de negociación, esto difiere en cada uno de los países, estos puntos menores, si son la cantidad de negocios, si son la capitalización, esto es cuán grande es la compañía. ¿Sí? Si vemos que este índice, por ejemplo, entonces subió 2%, quiere decir que la mayoría de las acciones más importantes que cotizan en la Bolsa de Santiago han subido 2% ese día. Y obviamente ese índice se sigue con un precio de referencia, ya sea 1000, 2000, 3000, y va subiendo a 1100, a 1050, a 1030, va bajando, subiendo, etc. Entonces los índices son referencias de precios para los activos cotizantes en cada uno de los mercados.
Fíjense, también, para cuando ustedes quieran invertir en uno de estos mercados, ahora les voy a contar algunos productos clásicos de los mercados de valores, ¿no? Porque uno va a los mercados y uno va con el afán de ser inversor o la empresa con el afán de conseguir dinero para desarrollar su compañía. Bueno, muy bien. Para ingresar a hacer y realizar inversiones en los mercados, ustedes van a tener que pasar por un broker, ¿sí? En el momento que ustedes quieren comprar una acción cotizante en un mercado, tienen que pasar por un broker. Aquí les pongo algunos: TD Ameritrade, muy difundido en Estados Unidos, Scottrade, E-Trade, son todas empresas de una envergadura muy significativa, la mayoría con excelentes plataformas de negociación electrónica. Y aquí le puse, por ejemplo, el caso de México, donde tenemos Finamex, tenemos el Deutsche Bank, tenemos ICSE Casa de Bolsa, el HSBC, el Credit Suisse. Hay un montón de brokers en la mayoría de los países que disponen, que son su lugar de ingreso al mercado de capitales. El broker es por donde ustedes van a comprar sus activos cotizantes en la bolsa de valores. Bien, si ustedes no tienen ningún conocimiento de esto, consulten en sus bancos, porque la mayoría de los bancos asociados tienen un broker bursátil, que en general se suelen llamar igual que el banco, pero requiere algún paso adicional de apertura de cuentas, ¿sí? Aparte de la caja de ahorro o los depósitos a plazo que tenemos tradicionalmente en nuestro sistema financiero, usted tiene que abrir una cuenta para poder invertir y probablemente su banco lo tenga disponible. Cuando uno migra ya a este tipo de brokers, que son brokers súper dedicados a las plataformas online, se va a encontrar con mucha mayor cantidad de información, de herramientas de análisis, de research, etcétera, que le va a permitir un acceso a mucho más información, cotizaciones, precios. Entonces, si la primera etapa puede ser ingresar al mercado de capitales a través de su banco y luego migrar a un broker profesional. Vayamos a ver algunos elementos muy rápidamente. Acciones. ¿Qué son las acciones? Representan una fracción del capital social de una sociedad anónima. Esto es un instrumento súper difundido en los negocios actuales. Ustedes conocerán la acción de Apple, Facebook que quiere salir a la bolsa, Hewlett Packard. La mayoría de las empresas importantes cotizan en los mercados. Las empresas de electricidad, cada una en su país respectivo, en Argentina, en Colombia, en Latinoamérica. En la mayoría, las empresas importantes, si el mercado de capitales está desarrollado, las más grandes cotizan en el mercado de valores a través de acciones. Después también en los mercados de valores ustedes van a encontrar que pueden comprar y vender títulos de deuda, ya sea de empresas o sea del Estado. Entonces ustedes aquí tienen un derecho ¿a qué? A cobrar una suma de capital fija más un interés, ¿sí? Que eso puede ser, ese compromiso de pago puede ser realizado por un Estado o puede ser realizado por una empresa. Uno es lo que se llama un bono corporativo, todo lo que es la parte empresarial, y un bono del Tesoro, bono del Estado, que son más que nada emisiones de deuda de los países. Depósitos a plazo, también llamados plazos fijos, eso es algo que ustedes ya pueden hacer en su sistema financiero, pero es que es otra opción que se hace mucho en los mercados de capitales, por ejemplo, con cheques. ¿Sí? Un depósito a plazo, un cheque cumple un rol muy parecido a un plazo fijo. O un depósito a plazo. ¿Cuál es la ventaja de comprar un cheque en los mercados de valores? Que ustedes necesitan de hacerse del dinero, inmediatamente lo pueden vender ese cheque y hacerse del dinero líquido nuevamente. Entonces, la diferencia es que muchas veces su banco bloquea su dinero hasta el periodo que ustedes hayan hecho su depósito a plazo. En cambio, si consiguen algo parecido en los mercados de capitales, como un cheque, por ejemplo, ustedes pueden comprar y venderlo cuando quieran y hacerse del dinero. También tenemos fideicomisos financieros, que es algo parecido a emisiones de deuda con respaldos de activos. Y también en muchos mercados ustedes pueden comprar oro, pueden comprar commodities como ser soja, maíz, sorgo, lo que sea. Pueden comprar euros, pueden comprar petróleo a través de los mercados de futuros, a través de los ETF, que son una especie de acción que adentro es una compañía que en vez de ser una compañía tradicional, esa compañía más que nada administra activos. Por ejemplo, lingotes de oro. Una empresa que administra lingotes de oro cotiza en bolsa y emite lo que se llama un Exchange Trade Fund. Entonces, esa acción muy probablemente, si el oro suba, su patrimonio sube y por ende la cotización de ese ETF sube también. Todos estos productos se negocian en la mayoría de los mercados de valores de los países de Latinoamérica y obviamente de Estados Unidos. Muy bien,
Ahora nos vamos a enfocar en nociones de contabilidad. Nociones de contabilidad que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar con un proyecto financiero y entenderlo más en detalle. Nos vamos a concentrar en qué es la contabilidad. Muy bien, la contabilidad es la ciencia que trata la información y el control de los hechos económicos financieros, procurando los medios de organización y administración más adecuados para llevar la cuenta clara y exacta de las operaciones que se realizan y de sus resultados. Para ponerlo más fácil y más simple, la contabilidad registra los hechos económicos que suceden en una compañía, lleva un control físico, lleva un control en sistema, sabe lo que está sucediendo en una empresa, qué facturas se emitieron, qué volumen de ventas se tiene. Es súper importante tener una contabilidad ordenada, eso va a permitir una planificación de una compañía mejor. A su vez le va a dar mucha transparencia, porque si yo no llevo ningún registro contable, porque imaginemos, no me obliga a mi país, ¿sí? ¿Cómo yo puedo venderle esa compañía a un amigo, un compañero, ese comercio? Si yo no registro, yo no sé bien efectivamente cuánto vendo, cuánto gano, la contabilidad viene directamente a ayudarnos a resolver esa cuestión. Clásicamente la contabilidad tiene estas fases que yo les muestro aquí, que es la recopilación de datos básicos. Esto es recopilar facturas, por ejemplo, recopilar los cheques emitidos, recopilar la información bancaria. Luego toda esa información desde ya que hay que analizarla y clasificarla. No es lo mismo una emisión de un cheque, que es un compromiso de pago, no es lo mismo un giro o un pago a través de una cuenta corriente a un proveedor, por ejemplo, es distinto a una factura, o cuando se compra un inventario, también uno lo tiene que registrar como un bien. Bueno, todo ese análisis y clasificación es la segunda etapa. Todo, una vez que yo ya sé qué es lo que tengo, cómo lo clasifico, lo tengo que registrar. Todas las empresas tienen sistemas contables para poder registrar estas clasificaciones y estos datos básicos que hemos preparado. También está toda la parte de preparación de los estados financieros. Vamos a ver qué son los estados financieros, vamos a tocar los 3 puntos más importantes de los estados financieros a continuación. Pero digamos, la contabilidad consolida la información y emite un estado financiero de la compañía. Vamos a ver cuáles son y qué requisitos tenemos para ello. Luego también la contabilidad tiene un rol muy importante que hace análisis, analiza qué es lo que sucedió, por ejemplo, en un periodo anual, en un periodo trimestral. La contabilidad, como maneja tanta información, puede tomar conclusiones de una compañía y eso le permita al management, por ejemplo, tomar algunas decisiones acertadas o desacertadas, pero por lo menos tener un fundamento para la toma de decisiones. Y por último tenemos la proyección, muchas veces a través de la contabilidad, ¿no? A través de cuánto tengo de ventas, a través de cuánto tengo de activos, yo puedo hacer proyecciones de todos esos conceptos para ver cuál va a ser el desempeño de la compañía en el futuro. Todas estas fases las cumplen la mayoría de las empresas que tienen una contabilidad en funcionamiento en sus departamentos. Algo muy importante, sobre todo para tener control de lo que está pasando en la compañía y además para darle transparencia a los registros. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas se auditan, estas cosas hay una tercera parte que tiene que controlarla y aseverar que toda la información aquí mostrada es una información cierta. Y a cualquiera que lea esos balances o esos datos económicos contables le da seguridad que lo que está leyendo está bien y es correcto. Muy bien, ¿por qué vamos a contabilizar? Un poco ya les he dicho recién, pero por ejemplo, muchos de sus países tienen un registro obligatorio, ¿sí? En la mayoría de los países, las empresas, las sociedades anónimas, tienen que hacer un balance por lo menos anual. Y muchas veces esas empresas están obligadas a certificarlos por alguna auditoría registrada en el país en cuestión. Por ende, muchas de las leyes de cada uno de los países obligan a las sociedades anónimas a hacer un registro anualizado de sus balances y a su vez certificarlo. En la mayoría de las bolsas, los mercados de valores, por ejemplo, tienen un requisito más estricto. Hacen obligatorio la entrega de balances trimestrales. ¿Tanto para quiénes? Para los que tienen cotización en bolsa, o sea, por ejemplo, quienes han salido a buscar socios. Si una empresa sale a buscar socios, emite acciones, recibe dinero
y luego esas acciones se pueden comprar y vender en lo que se llama el mercado secundario. Mercado primario es cuando yo salgo a buscar dueños. El mercado secundario es cuando puedo comprar y vender una participación a otra parte. Esas son las bolsas de todos los días, son mercados secundarios en su gran mayoría. Entonces, estas entes de supervisión de los mercados de valores, como dijimos, por ejemplo, la SEC, hace obligatorio a las compañías a la presentación trimestral de balance. Ya sea así porque cotizan sus acciones o porque han emitido deuda a través del mercado de capitales y sus acciones perfectamente no pueden cotizar. Después, por ejemplo, ¿por qué vamos a contabilizar si tenemos una organización grande? ¿Cómo podemos saber en una organización de 50 empleados cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos gastando en sueldos, cuánto tenemos en stock, por ejemplo? Cantidad de bienes tenemos en las estanterías de una empresa donde hay personas que se encargan de las compras, personas que se encargan de las ventas, personas que se encargan de los almacenes. Si yo no tengo una contabilidad y una contabilidad actualizada, ni puedo hasta perder el control si la compañía es o no financieramente razonable, si está ganando plata, si está perdiendo plata. Y después, si es una compañía más desarrollada, definitivamente el patrón de análisis de todo el management utiliza la contabilidad unida a la parte de planeamiento financiero, que su input fundamental es la contabilidad. Utiliza esto ¿para qué? Para hacer una proyección financiera, económica. Por ejemplo, si ustedes quieren, se dan cuenta que dentro de un año, a través de la contabilidad y su proyección, necesitan tomar un préstamo porque no les alcanza en dinero. Y que es un dinero que después van a recuperar con una venta muy grande. Todo esto lo tiene que ver el management a través de la contabilidad y a través de la planificación. Si esto nos permite entender un poco qué le va a suceder a la compañía en el futuro y, por ejemplo, salir a buscar deuda o, por ejemplo, cancelar deuda porque tengo un exceso de efectivo, etcétera, etcétera. Pero el management es clave, la contabilidad es clave para ellos, para su toma de decisiones. Ahora nos vamos a concentrar en 3 definiciones claves de la contabilidad. Arranquemos por el balance general. Cuando ustedes vean un balance, corresponde a la fotografía de la empresa con los activos pasivos y patrimonio netos existentes. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Pero el balance lo que busca decirles es la foto de la empresa, ¿sí? Yo tengo esta cantidad, por ejemplo, de inventario, evaluado siempre en dinero. Tengo esta cantidad de dinero en mi caja. Tengo esta cantidad de deuda comprometida. Tengo esta cantidad de aportes que han hecho los socios. ¿Sí? Esto todo se ve en un balance y es en un instante. Es una foto. No me habla ni del pasado ni del futuro. Acá viene la película. ¿Sí? Como les veo en una foto, el estado de resultados es una película que muestra todo lo que ingresó y todo lo que salió en términos económicos de una compañía, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendí 10.000 pesos en un año, o 10.000 dólares, o la moneda, o 10.000 pesos mexicanos, lo que ustedes quieran, euros, etc., yo lo veo en la parte de ventas, pero eso en el balance no se ve. En un estado de resultados yo veo lo que son los flujos de dinero que ha tenido la compañía. Ventas, por ejemplo, costos, pagos de impuestos totales en el año. Eso es un estado de resultados. Y la línea fundamental del estado de resultados, entre otras, es la ganancia de la empresa. Fíjense que en el balance general yo solo voy a ver el resultado del periodo. Acá voy a ver cómo he conseguido ese resultado, vendiendo cuánto, gastando cuánto en compras, gastando cuánto en personal. Todo eso lo veo en la película, en lo que se llama el estado de resultados. Y por último tenemos el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es algo similar al estado de resultados. Pero lo que diferencia acá es que hace foco en el cash, en lo que se capitaliza en dinero en una compañía. Para ponerles un ejemplo, dentro de un estado de resultados donde se contabilizan gastos e ingresos, si ustedes, por ejemplo, han pagado deuda, aquí no lo observan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es ni un gasto ni es un ingreso, es una devolución de capital. Ustedes le devolvieron plata a alguien que le debía. Aquí no lo van a observar. Sí lo van a observar en el flujo de efectivo. ¿Cómo arranca el flujo de efectivo?
con el estado de resultados. En general, su primer línea es la ganancia neta de una empresa. Y luego se agregan, por ejemplo, pago de deuda. O, por ejemplo, tomas de deuda. Eso suma o resta efectivo, depende cada una de las cuestiones. O, por ejemplo, fíjense qué interesante. Si una empresa, gran parte de sus ganancias todavía no las ha cobrado, ¿sí?, van a restar a este flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, esto lo que busca es saber efectivamente la película. Esto sería la parte 2 de la película, donde no solo vemos lo que ganamos, sino vemos lo que efectivamente recibimos o efectivamente damos. Eso es el estado de flujo de efectivo. Y este es el más importante para la toma de decisiones en el mundo financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando usted es dueño de un proyecto, o cuando usted es dueño de un comercio, o cuando quiere evaluar si algo es bueno o malo, ¿qué le importa si la ganancia contable se la tiene que gastar toda en repago de deuda? A usted le importa cómo se van a comportar sus salidas y sus ingresos de dinero efectivamente. Y esto lo vemos aquí. Cuando evaluamos un proyecto, nosotros necesitamos armar un estado de flujo de efectivo. Muy bien, vamos a entrar en algún detalle mayor sobre lo que es un balance. Primero tenemos un activo. Un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa. Bienes o derechos que tienen un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios económicos. Por ejemplo, si ustedes acaban de comprar materia prima, esa materia prima va a ser parte de sus activos. ¿Y por qué ese activo les va a dar un bien o un derecho económico en el futuro? ¿Por qué? Porque después esa materia prima se puede transformar en un producto y ese producto es una venta y eso es un derecho económico o es un beneficio futuro de la empresa. Entonces, todo lo que esté en la parte de activos son cosas que tiene la compañía que en el futuro le van a brindar un derecho económico a ganar más dinero a esa empresa. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, dentro de los activos está el dinero. Después vamos a tomar varias líneas del activo y lo vamos a detallar. El dinero puede ser que a la empresa le permita luego realizar una inversión y esa inversión darle más dinero. Dentro de los activos podemos tener, como dijimos, un bien de cambio, algo que yo compré para después transformar en un producto. También aquí puede estar mi planta, mi infraestructura que yo tengo. ¿Por qué yo tengo una infraestructura en una empresa? Porque esa infraestructura me permite vender también. Bueno, eso aquí es parte de sus activos. El pasivo. Un pasivo es una deuda o un compromiso que ha adquirido una empresa, una institución o un individuo. Ahí está todo lo que yo debo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomé deuda para poder armar esta compañía, aquí va a estar anotado el monto de dinero que yo debo a la empresa. Y el patrimonio neto representa los aportes que han hecho los dueños. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, fundo una empresa, armo una empresa, la empresa necesita dinero para poder comenzar a operar. Si pongo 10.000 euros, o pongo 10.000 pesos mexicanos, o pongo 10.000 pesos argentinos, ¿sí?, los pongo aquí. Y si luego salgo a buscar 10.000 pesos más con un préstamo bancario, ¿sí?, voy a tener 10.000 pesos de deuda aquí. Entonces, puse 10.000 pesos para fundar la empresa, es parte del patrimonio neto. Puse 10.000 pesos porque le acabo de pedir un préstamo al banco. ¿Qué voy a tener como contrapartida? Fíjense que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Siempre son iguales. Entonces, aquí voy a tener 20.000 pesos en la caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el banco me dio 10.000 pesos. Perfecto, yo los tengo en cash. Los socios han aportado 10.000 pesos, yo lo tengo en cash. 20.000 que se reparten en 10.000 y en 10.000. Siempre el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bien, si después, por ejemplo, yo estos 20.000 pesos lo uso para comprar mercadería, salen de caja y van a quedar un bien de uso aquí como parte de mi activo, porque ese activo me va a dar la posibilidad de generar un producto en el futuro y así tener una venta y así tener una ganancia. Y por eso, siempre que piensen en activos, piensen en este concepto, que es un derecho a un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de ello. ¿Sí? Con esto ustedes van a poder perfectamente diferenciar entre activo, pasivo y patrimonio neto. Vamos a entrar en un detalle un poquito superior. Fíjense, activos corrientes o circulantes. ¿Sí? Ya los activos los separamos en dos, en lo que se llama activo corriente y activo no corriente.
¿Sí? Entonces, fíjense qué tenemos en los activos corrientes. Tenemos el dinero disponible, si por ejemplo la empresa hizo un plazo fijo, ¿sí? O un depósito a plazo en el banco, ¿por qué? Porque no necesitaba el dinero. Muy bien, esto es parte del activo corriente. Si yo tengo a alguien que me debe dinero por una venta que realicé y ese dinero me lo va a pagar en el corto plazo, también tengo aquí deudores por ventas. Si tengo algunos impuestos que tengo que recuperar porque pagué de más, si tengo gastos pagados por anticipado, si tengo inventario, todo esto es parte del activo circulante o el activo corriente. ¿Qué quiere decir corriente? Que es de rápida realización. ¿Sí? O sea, si yo tengo un dinero disponible, lo tengo realizado ahí, lo puedo sacar, comprar, vender, llevar. Si tengo un depósito a plazo, serán 30 días, serán 60 días, pero yo me puedo hacer de ese dinero muy rápido. Si tengo inventarios, los puedo transformar en materia prima rápidamente. Si tengo bienes, no sé, materias primas, etc., yo eso rápidamente lo puedo convertir. Si mi deudor me paga, todo eso se transforma rápido. Ahora, hay cosas que son no corrientes, hay cosas que no circulan. Por ejemplo, un terreno. Si yo tengo una planta montada en un terreno, probablemente primero tenga que desmontar la planta, después tenga que salir a buscar un comprador y eso después se traduzca en algo realizable. Por ende, los terrenos son activos no corrientes. Las construcciones, la maquinaria y equipos. Si yo tengo una planta de producción de acero y he comprado equipamiento, probablemente salir a buscar a alguien, salir a hacer realizado esa infraestructura, me va a requerir de un tiempo, de una negociación muy ardua y por eso es no corriente. ¿Sí? Tenemos maquinarias, tenemos equipos, tenemos infraestructura, tenemos por ejemplo inversiones en otra sociedad. Si yo soy parte de una sociedad en otra compañía que no cotiza en bolsa, por ende no puedo comprar y vender esas acciones cuando quiero. Tengo que salir a negociar con alguien que me quiera comprar esa participación en esa empresa o se la tengo que vender al socio mayoritario, etc. Eso es algo que su realización también es difícil en el tiempo. Entonces, esto se realiza rápido, esto requiere tiempo, esa es la diferencia entre corriente y no corriente. Vamos a los pasivos. Un análisis muy similar. Deudas bancarias de corto plazo forman parte del activo corriente. Mis compromisos de pago también forman parte de mi activo corriente. Mis provisiones, mis retenciones, todo lo que yo puedo, que estoy obligado a resolver en el corto plazo. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que pagar, lo que tengo que devolver. Estos son mis compromisos de corto plazo. Ahora, si tengo una deuda que vence en 5 años, es una obligación negociable, es una deuda bancaria, otro pasivo va en la parte no corriente. ¿Sí? Esto es lo que en el corto plazo no produce un compromiso. Patrimonio neto. Tenemos básicamente aquí, ¿qué es el patrimonio neto? Es todo lo que corresponde a los dueños de la compañía, el capital que han hecho. Muchas veces las regulaciones de cada país obligan a que si una empresa gana dinero, la guarde como una reserva legal. Entonces, si yo el año pasado gané 10.000 o gané 1.000, digamos, imaginemos el Estado me obliga a que si puse 10.000 en la empresa y el año pasado gané 1.000, por ejemplo, el 10% del capital se ha guardado como una reserva por las dudas. Entonces acá voy a tener 10.000 y acá voy a tener 1.000. Ya el año que viene no voy a tener ese compromiso y los 1.000 los puedo repartir como dividendos en otro año, etc. Si yo también estoy pensando, por ejemplo, en repartir dividendos o ganancias en una compañía de periodos anteriores, la puedo mandar a esta cuenta de reserva futuros dividendos. Por ejemplo, si los últimos 5 años vengo ganando 1.000 pesos cada año, 1.000 euros, los anoto aquí y luego los puedo repartir a los accionistas. Todo lo que está aquí es un derecho del accionista o del dueño. Muy bien, ahora ya nos vamos a meter en todo lo que es el cálculo financiero, ¿sí? Aquí vamos a aprender el eje central para el que quiera saber de finanzas y aprender sus conceptos claves. Aquí la tasa de interés, el cálculo del valor presente, el cálculo del flujo futuro, todo eso, los conceptos claves se aprenden aquí.
cálculo financiero, hoy tenemos muchas planillas que nos ayudan a resolver las fórmulas. Lo más importante es el concepto y cómo usarlo. No se preocupe por aprender la fórmula de cálculo financiero de un sistema de amortización de préstamos complejo, sino enfóquese en entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, qué es un valor futuro, qué es un valor presente. En eso nos vamos a ocupar aquí en el módulo de cálculo financiero. Muy bien. Vamos a empezar con un ejemplo de un depósito a plazo, ¿sí? Cualquier persona, inversor, seguramente ha tenido en algún momento un dinero, ya sean dólares, euros, la moneda de su país. Imaginemos que ustedes cuentan con 10.000 dólares, ¿sí? Entonces su banco les ofrece una tasa de interés del 10% a un año. Muy bien. Entonces ustedes van a poner 10.000 pesos y dentro de un año van a recibir 11.000 pesos. Un ejemplo muy fácil, muy sencillo, de una tasa simple, ¿sí? Donde yo pongo 10 y recibo 11 dentro de 365 días, porque el interés que determina el banco, y este es un punto muy importante, cuando yo voy para aquí, cuando voy hacia el futuro, el interés probablemente lo determine otro, ¿sí? O lo determine el proyecto, ¿sí? Pero yo elijo, yo tengo opciones fijas para tener el valor futuro. Si yo quiero un banco y le quiero pedir 25, probablemente ningún banco me ofrezca 25% de rendimiento anual. Muy bien, entonces la tasa de interés es algo que yo no puedo controlar, la imponen las otras contrapartes. Entonces, fíjense, 10.000 pesos de hoy valen 11.000 pesos en el futuro, ¿sí? O sea, yo en el momento que decido realizar esta inversión tengo lo que se llama un valor futuro de 11.000 y un valor presente de 10.000. Y otro concepto importante, con solo el paso del tiempo usted aumenta su capital, porque ahora su patrimonio, cuando llegue a este periodo, su patrimonio va a ser de 11.000 y no más de 10.000. Entonces, si el paso del tiempo aumenta la plata que yo tengo, ya tengo un primer concepto importante que es el tiempo es dinero, ¿sí? Muy bien. Vayamos tratando de entender algunos conceptos adicionales. Entonces dijimos que pongo 10, recibo 11, en un año el 10%. Vamos a la fórmula de interés, cómo se calcula el interés recibido. Aquí parece muy simple, pero luego esto se va complejizando. Capital inicial por tasa de interés. Ese es mi interés total. Capital inicial por tasa de interés, ¿sí? Recuerden que si la tasa de interés está expresada en porcentaje y si no está expresada en porcentaje es 0,10. O sea, 10% es 0,10. Entonces, hago 10.000 por 0,10 y obtengo mi interés de 1.000. Muy bien. Si yo quiero saber mi monto final, es interés más capital inicial. Muy bien. Interés más capital inicial. Total 11.000. Algo que parece muy simple, es importante ir desagregándolo en cada una de sus categorías porque después las cosas se van complejizando. Ahora bien, yo puedo hacer toda esta cuenta que hice en 2 pasos. Primero calculé mi interés, después se lo sumé a mi capital. Lo puedo hacer con una cuenta simplificadora y puedo averiguar mi capital al final multiplicando el capital inicial por 1 más la tasa de interés que recibo. Entonces fíjense, 10.000 es lo que yo pongo como inversión por 1 más la tasa que me brindan y obtengo así de manera directa mi capital final. Lo puedo hacer por el método simplificado o por el método unificado, ¿sí? Unificado es que hago todo el cálculo con una sola cuenta, con una sola línea de cálculo. Muy bien. Hasta ahora hablamos de un periodo de un año donde el banco me prometía los 11.000 pesos, que es el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Cuando estamos hablando de un periodo simple donde en el medio no pasa absolutamente nada, estamos hablando de lo que se llama una tasa de interés nominal. Pongo 10, recibo 11, en el medio no hay nada, fíjense. Eso es tasa nominal de interés. Y ahora vamos a tratar de entender
¿Cuál es la diferencia entre esta tasa nominal y la tasa efectiva? ¿Por qué? Porque ustedes, ya sea para sacar un préstamo o para hacer un depósito a plazo en su banco, siempre van a encontrarse con la tasa nominal y la tasa efectiva. Y vamos a aprender a tomar decisiones con cada una de ellas. Muy bien. ¿Qué pasa si viene el banco y ahora me dice, vamos a alterar un poco este plazo fijo o este depósito a plazo? Y vamos a hacer lo siguiente. Los primeros 6 meses vamos a tener una tasa anual del 10%, pero transcurre la mitad del año. ¿Sí? Entonces, yo pongo 10.000 y aquí el banco me va a recibir, me va a otorgar 10.500. Muy bien. ¿Por qué no me da 11.000? Porque pasó la mitad del año, entonces la tasa es la mitad. Eso es bastante simple de entender. Supongamos que en ese momento vuelvo a realizar un depósito a plazo. Yo ahora ya tengo 10.500. Entonces lo vuelvo a invertir en el banco. Muy bien. El banco me promete la misma tasa nominal del 10%. Ahora bien, yo ya aquí tengo un capital de origen mayor. Ya no voy a recibir 500 pesos de interés. ¿Sí? Porque si ustedes hacen 10.500, que es el capital inicial, por 0,10 dividido 2, ya van a obtener más que 500 pesos de interés en este periodo. Van a obtener 525. Por ende, si observan todo el año, ustedes aquí tienen 11.025 pesos, euros, dólares o lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense que si el banco me ofrece esta situación de hacer 2 periodos el plazo fijo o 2 periodos el depósito a plazo, yo estoy ganando más dinero. Y la tasa nominal es la misma. Fíjense, tasa nominal de interés 10%, pero aquí gano 11.025 y aquí gano 11.000. ¿Cuál es la diferencia? Que en el medio ustedes tienen una capitalización. Ustedes aquí cobran sus intereses y los vuelven a reinvertir. Entonces, si el banco me ofrece esto, me está dando una tasa nominal del 10%, pero efectivamente yo termino cobrando más. Y por ende tengo que aprender a calcular esta tasa efectiva, porque es la que me hace tomar mejores o peores decisiones. Si me dicen esto o esto, y en los dos casos me da 10%, ¿yo cómo sé cuál es mejor? Porque vamos a ver que las tasas para esto son distintas que para las tasas para esto. Inclusive las nominales. En el mundo real los bancos les van a hacer ofertas diferentes. Y ahora vamos a aprender a mirar cualquier inversión con la tasa efectiva. Primer caso, segundo caso, esto es lo que vimos recién. En este caso la tasa nominal es igual a la tasa efectiva. ¿Qué es la tasa efectiva? El interés total del periodo, o sea, 1.000 dividido lo que puse. Pero en el segundo caso es 1.000, ¿cuánto? 1.025 dividido el capital inicial. Entonces aquí tengo una tasa efectiva del 10,25. Fíjense, caso 1, tasa nominal del 10, caso 2, tasa efectiva del 10, y aquí tengo 10 y 10,25 en el segundo o en el caso B. ¿Sí? Entonces fíjense que esta inversión parece mucho más atractiva que esta. ¿Por qué? Porque obtengo algo más de rendimiento, algo más de interés. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender aquí a calcular es la tasa efectiva para cualquier plazo, ¿sí? Porque con esto vamos a tomar decisiones, o la mayoría de nuestras decisiones, teniendo en cuenta algunos peligros. Imagínense que ustedes van al banco y le ofrecen esas tasas nominales. A 30 días si colocan, tienen un rendimiento del 5%, a 60 días si colocan, tienen un rendimiento nominal de 5,05, a 90, 5,10, a 180, 5,15 y aquí 5,20. Entonces el banco en su mayoría suele informar las tasas nominales, un elemento que no es el mejor para la toma de decisiones, porque no me dice efectivamente cuánto interés voy a cobrar según qué régimen elija. Bueno, vamos, aquí tenemos nuestra fórmula general de cálculo de la tasa efectiva, que es la que nos va a ayudar a tomar decisiones. Miren, 1 más tasa nominal dividido
3,60 o 3,65, depende cómo su banco calcule el interés, dividido la duración. ¿Qué me refiero a la duración? A esto, a los días que dura el depósito a plazo. Entonces, en nuestro ejemplo, nos ofrecerán una tasa nominal, ya sea esta o esta. Tenemos los 360 y dividimos por la cantidad de días. Y después elevan, ¿sí?, la potencia, ¿sí?, en el Excel, que se busca como POT o como la raíz inversa, ¿sí? Entonces elevan a este mismo coeficiente, 360 dividido duración. Aquí tienen un ejemplo concreto. Vamos al caso de los 30 días. ¿Cuál es la tasa efectiva que me ofrece el banco por una colocación a 30 días? Muy bien, 1 más 5% dividido 360 dividido 30 días. Muy bien, y la tasa que me informan, 5%. Por 360 dividido 30. Tasa efectiva de esta colocación, 5,12. Y ahora tengo que calcular las tasas efectivas para quiénes, para todos los plazos. Así puedo tomar una decisión razonable. ¿Por qué? Porque si viene cualquier inversor, dice que yo voy a invertir aquí 5,20, la tasa más alta, y no necesariamente esa tasa es la que le dé el mayor interés a usted, sino que de otra manera puede obtener mayor dinero. Aquí ya hice por ustedes el cálculo de esa tasa efectiva, ¿sí?, para cualquiera de las tasas nominales y para cualquiera de los plazos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí obtengo la mayor tasa efectiva. Entonces, si el banco me ofrece un depósito a plazo de 180 días con esta tasa del 5,15, yo estoy teniendo una tasa efectiva del 5,22, la mayor que puedo encontrar entre toda esta disposición, ¿sí? ¿Cuál es el error de tomar únicamente la decisión con esto? Imagínense, si el banco me dice una cosa, yo te ofrezco el depósito a 180 días con esta tasa nominal. Entonces, para calcular este 5,22, yo que estoy suponiendo que arrancan los 180 días que siguen y el banco me va a ofrecer esta nueva tasa, pero yo voy a colocar el capital más el interés, ¿sí? Entonces, cuando vuelvo a hacer la recolocación y tomo todo el año, el interés final es 5,22. Pero ¿qué pasa si llegan los 6 meses y el banco me baja la tasa? Ahí puedo llegar a tener un problema. ¿Por qué? Porque si en vez de esto es 5,15 es 4,50, cuando yo sume el primer periodo me pagaron esta tasa, pero el segundo me van a pagar 4,50. Entonces puede ser que la tasa efectiva del año completo termine siendo peor. Entonces, para tomar decisiones aquí, yo supongo que en el segundo tramo se va a repetir el mismo interés. Esa es una consideración que es importante. ¿Cuándo no debo prestar atención a eso? Cuando me ofrecen este plazo como capitalización. O sea, el banco me dice, un año el depósito a plazo con capitalización de 180 y esta tasa nominal. ¿Qué quiere decir? Que yo la plata la tengo bloqueada, un año, pero me capitalizan en el medio, pero me capitalizan cada 90 días. Eso es diferente. Ahí sí, la tasa efectiva es un mecanismo de decisión perfecto. Ahora, cuando me dicen, es solo por 180 días y después voy a tener que volver a hacerlo, está bien calcular la tasa así, pero tengan en consideración que este valor, cuando vuelvan a hacer el depósito a plazo, puede cambiar. Bien, entonces, recuerde que puede cambiar la tasa de interés y eso perjudicarlo. Ahora, si le dan un préstamo, un depósito a plazo, e incluye la capitalización, de este tema usted ya se olvida. La diferencia de tasa e interés efectiva se acentúan en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que si yo miro un solo año es una cosa. Ahora, a medida que el cálculo lo hago por mayor cantidad de años, calcular la tasa efectiva de todo ese periodo toma más relevancia porque difiere mucho lo nominal del efectivo y ahora lo vamos a ver después con un ejemplo. Y tenga presente que si no es con capitalización, o sea, llegado a los 180 días o llegado a los 90, yo vuelvo a hacer el depósito a plazo, yo no sé si efectivamente antes tomo la mejor decisión o no. ¿Por qué? Porque dentro de 90 días o dentro de 180 días no sé qué tasa me voy a encontrar en el mercado.
Entonces, conclusión, se toman las decisiones con tasa efectiva, considerando que las tasas pueden cambiar, y no tengo que tener ninguna consideración si el banco me está hablando de plazos de capitalización pero el mismo periodo. O sea, si me ofrece un año con capitalización de 90 días, calculo el efectivo y me olvido. Ahora, si me ofrece 90 días, nada más, con capitalización de 90 días, puede ser que cuando yo vuelva a hacer mi plazo fijo o mi depósito a plazo, ya consigo una tasa de interés diferente y la tasa efectiva de todo el año sea distinta. Bueno, muy bien, fíjense, esto que le hablaba de la diferencia de los periodos y de considerar una tasa simple o una tasa nominal y lo que sería una tasa efectiva. ¿Qué pasa aquí? Si yo reinvierto los intereses desde el año 0 hasta el año 20, ¿sí? Fíjense el número que tengo, 2.653, o sea, arranco con 1.000 unidades y termino en 20 años con 2.653, al mismo interés que estábamos trabajando recién. Ahora, esto es con reinversión anual, todos los años reinvierto los intereses que me va devengando. Entonces, obtengo este beneficio final de 2.653. Ahora, si me ofrecen un depósito único a 20 años con una tasa nominal, imaginemos del 5% o lo que sea, yo la diferencia que obtengo es esta, de 2.000 a 2.653. ¿Qué quiere decir? Este es un depósito que se realiza por 20 años que tiene una tasa nominal del 5%. Entonces, cada año que pasa, ¿cuánto junto? 50 pesos, 50 euros o 50 lo que sea, multiplicado por 20, tengo los 1.000 adicionales de ganancia. Arranco con 1.000 y termino con 2.000. Ahora, si cada uno de esos 50 pesos que yo cobro por año los puedo volver a reinvertir a la misma tasa de interés, la diferencia es de 653 pesos. Cuando ustedes hacen el mismo número por 40 años, tendrían un depósito simple de 3.000, o sea, volverían a ganar en los 20 años 1.000 más. En cambio, si fuese compuesto, fíjense que ya están ganando más que el doble, ¿sí? 7.040 dólares o la moneda de su país. Entonces, no es despreciable y hay que entender que el efecto de la capitalización de los intereses en el largo plazo produce ganancias muy significativas frente a una inversión que no permite la capitalización de interés. Por eso la tasa efectiva siempre debe ser considerada en esto lo que llamamos depósitos fijos o depósitos a plazo. Nos vamos a concentrar ahora del otro lado de la moneda. Antes estuvimos en la parte de yo actor como inversor, yo saliendo a buscar a que el banco me ofrezca un interés. Pero probablemente algunos de ustedes tengan que involucrarse con la toma de un préstamo. Hay tres préstamos muy conocidos, que son el préstamo francés, el préstamo alemán y el préstamo americano. Básicamente tienen diferencias de cómo se estructuran los pagos de capital con los pagos de interés y así la devolución final de este préstamo. Pero en el fondo lo que buscan estos tres es alguien que no tiene dinero y quiere realizar una inversión, como por ejemplo comprar una propiedad o comprar una fábrica, un comercio, una planta, sale a buscar dinero y lo puede devolver de maneras diferentes, ¿sí? Los métodos de devolución, tanto de lo que debo en capital como lo que debo de interés, son el francés, el alemán y el americano. Muy bien. Fíjense que les puse tres columnas aquí. La amortización de capital, la amortización del interés y la cuota total. Entonces, capital es yo voy devolviendo lo que me prestaron. Intereses voy haciendo cargo sobre lo que debo de un interés. Obviamente, cuando yo tomo un préstamo, voy a tener que pagar un interés porque la contraparte también quiere recibir un interés por prestarme el dinero. Muy bien. Vamos al francés. Amortización de capital creciente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez devuelvo más capital de lo que me prestaron, ¿sí? O sea, si me prestan, imaginemos, 1.000, empiezo devolviendo 5 y termino devolviendo 20. Ahora vamos a ver todo con una planilla. Ahora, pero fíjense, ¿qué es lo que va pasando con el interés? Va decreciendo, ¿sí? O sea, el capital, lo que devuelvo de capital cada año es cada vez mayor y lo que devuelvo de interés o lo que pago de interés es cada vez menor.
este compensa a este y por ende el vector característico del método de préstamos francés es que la cuota es constante. Siempre que tengo que hacerme cargo, si el interés es fijo, ¿sí? Si digamos, la tasa de interés yo la cierro, es fija y no variable, mi cuota no se va a alterar en el tiempo. Siempre voy a devolver el mismo dinero mes por mes, año por año o semestre por semestre. El método alemán es diferente. Ya no devuelvo siempre lo mismo. Fíjense, decreciente. La cuota decrece. Bueno, ¿qué es constante? Siempre devuelvo el mismo capital. ¿Qué es decreciente? El interés. Empiezo pagando más interés, termino pagando menos. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos préstamos, porque estas características se ven mucho mejor año tras año y vamos a ver qué es bueno y qué es malo de cada uno. El préstamo americano, ¿sí? Básicamente no pago capital nunca, salvo la última cuota. Si pido un préstamo por 10 años, en el año 10 devuelvo el capital que tomé prestado. Y voy pagando siempre el mismo interés. ¿Por qué? Porque el saldo es siempre el mismo. Si tomé 1000, debo 1000 el año 1, debo 1000 el año 2, debo 1000 el año 3. Entonces el interés siempre es el mismo. Hasta que cancelo completamente mi préstamo el último año o el último periodo de pago. Entonces, no pago nada de capital, siempre pago interés y al final pago capital e interés todo de golpe. Vamos a concentrarnos en el método francés. Fíjense, yo acá les puse un periodo de 5 años, donde yo salgo a pedir 100.000, imaginemos euros, a una tasa del 7% por un periodo de 5 años con el método francés. Tengo una planilla que yo les voy a acercar a ustedes, que la gente de Excel y Economía nos brinda, que es una planilla muy didáctica, muy sencilla para realizar cualquiera de estos cálculos. Entonces yo no les voy a explicar a ustedes cómo se calcula la cuota de interés, cómo se calcula la cuota de amortización, porque esa fórmula es imposible de acordarse y hoy está disponible en muchas páginas web. Solo con buscar en Google ya acceden perfectamente a una planilla que le separa el capital, el interés y le calcula la cuota final. Entonces, la fórmula aquí no la observamos, sí vemos las características fundamentales. Método francés. Pido 100.000, mi préstamo es por 100.000. Estas son mis cuotas. Si ustedes suman este total, obtienen 121.945, ¿sí? Con un interés del 7%. Fíjense, cada año lo que pago de interés. Empiezo con 7.000 y termino con 1.596. Esto es decreciente. Y la amortización de capital es creciente. ¿Sí? Acá les voy diciendo qué es lo que fueron pagando hasta que terminan pagando todo. Esto es acumulativo. Esto es lo que pago de interés cada año y lo que amortizo, lo que devuelvo el capital. Bien, entonces, cuota constante, interés decreciente, amortización creciente. Y aquí tienen el total, fíjense, la proporción de lo que devuelvo de amortización y lo que devuelvo de capital. Y fíjense que la cuota es siempre la misma. Ahora bien, tengan presente ese número, 121.945. Con este ejemplo, con este caso, yo estoy pagando 21.945 pesos de interés total. Otra cosa que deben considerar a la hora de tomar cualquier préstamo y prestar especial atención es no simplemente a esta tasa, a lo que se llama el costo financiero total. ¿Por qué? Porque ahí se involucran los seguros. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes toman un préstamo, si son una empresa, les van a pedir un seguro. ¿De qué? Por si la empresa tiene algún problema o por si la persona inclusive tiene, por ejemplo, un problema de vida. Si la persona debía plata y se muere, la obligatoriedad de contratar un seguro de vida rige para la mayoría de los países a la hora de tomar un préstamo. Y además, a veces hay algunos impuestos asociados o comisiones, por ejemplo, de toma del préstamo que no están incluidas en la tasa oficial que ustedes reciben a la hora de ser informados. Entonces, presten especial atención, 1, a la tasa de interés, 2, al método, porque eso les va a mostrar cómo van a ir variando sus compromisos de pago, y 3, al costo financiero total. ¿Por qué? Porque ese 121.000 euros puede cambiar y ser un monto mucho mayor. Bien, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la ventaja del método francés? Que tiene cuota fija,
Fíjense, no cambia la cuota a lo largo de todo el periodo. Siempre pago lo mismo si la tasa de interés es fija y no variable. Y tiene un inicio accesible, porque vamos a ver que otros préstamos hay que pagar mucho más al principio. Entonces, uno empieza de la misma manera que termina. Y por eso decidimos llamarlo como una ventaja el inicio accesible. ¿Cuál es la desventaja? Que yo pago más interés que en otros préstamos que les voy a mostrar ahora, como por ejemplo el método alemán. Si tiene una componente de interés que son estos 21.900 más grande que otros. ¿Y cuál es otra desventaja? Que tiene que ver obviamente con el interés, es que pago poco de amortización al principio. Fíjense, voy pagando cada vez más amortización. Entonces los intereses se calculan sobre lo que debo. Y como empiezo pagando poco o amortizando poco capital, ¿sí?, el saldo tarda en bajar. Y como tarda en bajar lo que debo, los intereses son altos. ¿Sí? Entonces, tengo una baja amortización al comienzo. ¿Qué otro problema tiene esto? Si yo quiero precancelar. Fíjense que cuando uno precancela probablemente tenga que devolver el capital que debe más un costo de cancelación. Eso es lo más normal. Ustedes al principio pagan mucho interés. Entonces, si quieren cancelar el préstamo porque consiguieron el dinero, fíjense que lo que pagaron de capital es muy poco. Si hubiese empezado al revés y hubiesen pagado la primera cuota del mismo tamaño pero con más capital, ¿sí?, tendrían que el préstamo que les falta por pagar es mucho menor. Entonces, si yo empiezo dentro de mi cuota, tengo una proporción de capital baja, cuando quiero precancelar tengo que devolver mucho capital. ¿Sí? En cambio, si hubiese comenzado con altos aportes de capital y bajo de interés, cuando precancelo, mejor porque ya pagué un montón de lo que debía. Acuérdense que lo que tengo que devolver es solo el capital y no el capital más el interés. Cuanto menos capital deba, menos tengo que poner para precancelar el préstamo. Método alemán. Fíjense, el método alemán tiene una cuota variable. La cuota decrece. Decrece la cuota total de interés más capital. ¿Qué es lo que es fijo en el alemán? La amortización. La devolución del capital es fijo. Y obviamente los intereses van decreciendo. Si ustedes miran y se acuerdan del número anterior, 21.945 contra 21.000, 121.000. Entonces el interés, aquí pago 945 euros más de interés que en este caso. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque se acuerdan que yo empezaba devolviendo poco capital al inicio, acá siempre pago lo mismo de capital. La cuota de capital es fija, entonces esto arranca con más pago de capital que el método francés. Fíjense. ¿Sí? Entonces, como empiezo a devolver capital antes, tengo un interés total, o sea, devuelvo menos que en el método francés. Y esta es la principal ventaja de este método. ¿Cuál es la otra ventaja? Que tiene mayor amortización del principal o del capital. Este es otro concepto. Principal es lo mismo que capital, es lo que yo tengo que devolver sin tener en cuenta el interés. Entonces, como tengo mayor amortización de capital al inicio, si precancelo, ya el saldo que me va a quedar es menor que en el caso, por ejemplo, del francés. ¿Sí? Fíjense. A mí me queda todo esto de saldo, esta barra azul, y en cambio aquí me quedan estas barras azules que son más pequeñas que estas. ¿Sí? Entonces, si precancelo, lo que tengo que precancelar o lo que tengo que devolver de capital es menor porque ya mi primer cuota tuvo una componente alta de capital. ¿Cuál es la desventaja? Que fíjense que es algo muy natural. Cuando uno saca un préstamo, ¿sí?, en general los primeros años, supongamos que es un préstamo hipotecario, uno en la casa va a tener que invertir, va a tener que comprar muebles, va a tener que comprar sillones, o una empresa también, al principio se está desarrollando, está comenzando su negocio, y por ende va a ser más difícil para ellos juntar el dinero, probablemente al comienzo. ¿Y qué pasa aquí? Que como tiene menos interés, de alguna manera este sistema alemán empieza con cuotas muy altas. Las cuotas más altas están al principio en el sistema alemán, que es cuando ustedes están más difíciles de juntar el dinero, ya sea por una empresa o sea por una persona. Entonces esto se transforma en una desventaja, que las cuotas al principio son más altas y es difícil dar los primeros pasos.
Por ende, es importante saber cómo se van a comportar estas cuotas. ¿Por qué? Porque si tengo mucha carga financiera al principio, por ahí no la puedo afrontar. Y créanme que defaultear un préstamo va a ser mucho más costoso en el largo plazo para ustedes como empresa o como persona. Vamos al método americano, o método directo también, o método bullet en inglés. Esto es un único pago al final de capital. Fíjense, interés, 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 capital. Pido 100.000 euros al 7%. Fíjense que todo este periodo no pago nada. Y aquí pago capital e interés. Miren el flujo. Cuotas de 7.000 euros. ¿Por qué? Porque yo tomo un préstamo al 7%. Entonces siempre debo 100.000. Aquí debo 100.000, pago 7.000. Aquí debo 100.000, pago 7.000. Y aquí ya cancelo todo, pago los 100.000 pesos, 100.000 euros o lo que sea, más el interés. Devuelvo todo al final. ¿Cuál es la ventaja de este método directo? Es que en todo este periodo ustedes tienen que erogar muy poco dinero. Si es una empresa en desarrollo, si es una familia que cree que en el corto plazo no va a tener posibilidades de pagar, pero sí en el futuro, porque van a poder vender una propiedad o porque van a poder tener mejoras de sus ingresos, pero no en el corto plazo. Entonces ustedes tienen cuotas muy bajas al principio. Es muy difícil que ustedes incumplan este préstamo aquí, porque solo tienen que pagar 7.000. Ahora, obviamente, ¿cuál es la contra de esta ventaja? Que fíjense que el monto total aquí es de 135.000. Devuelven mucho más dinero por el método americano. ¿Sí? Comparemos los tres. 121.945, 121 y 135. Todo este tiempo que nosotros no devolvemos nada de capital nos hace que siempre debamos lo mismo. Y por ende, la precancelación es altísima, es todo el capital, y además el interés, que siempre es sobre saldos, el saldo es el inicial, son los 100.000. Entonces tengo mucha cuota de capital. Y obviamente, este es el gran pago de intereses que ustedes tienen que hacer, y la cancelación es compleja. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero probablemente, o porque precancelar me requiere que yo tenga que pagar todo lo que pedí, ¿sí? Entonces hace un poco más difícil esa precancelación. En general, quien entra a este préstamo es muy difícil que salga hasta la última cuota, ¿sí? Porque no tiene un gran incentivo a pagar el préstamo, ya que la cantidad es muy alta. Bueno, les acerco aquí Economía Excel, un sitio donde ustedes pueden encontrar esta planilla, que obviamente dentro de la biblioteca virtual del curso ustedes van a acceder a esta planilla, los links, toda la información, donde pueden calcular perfectamente sus préstamos. Arrancamos con el método francés. Aquí ustedes pueden poner en esta sección, pueden poner el tipo de préstamo que están tomando, ¿sí? 1 es el francés, 2 es el alemán, 3 es el directo. Les calcula el principal o el capital que están solicitando aquí en el importe, los intereses totales que pagan, en este caso un periodo de 5 años, aquí ponen en años lo que dura el periodo. Aquí les calcula el interés, y en el caso de que tengan una comisión de partida, también lo pueden cargar aquí. Aquí ponen el interés nominal, y ahora vamos a ver un claro ejemplo también de cómo la tasa efectiva puede golpearlos a ustedes como tomadores de préstamo. Recuerden que era un beneficio como depositadores a plazo, como realizadores de plazo fijo, pero también como tomadores de préstamo esto les va a hacer pagar un poco más de interés, y lo vamos a ver. Periodo de pago, ¿qué es? Es cuántos pagos por año tienen que realizar. Si tienen un pago semestral, ahí ponen 2, o sea, 2 veces por año ustedes tienen que devolver cuotas del préstamo. Y eso es el mismo ejemplo que vimos en la parte de depósitos a plazo. Vamos a ver que si este plazo es 2, o sea, la tasa efectiva resulta mayor a este 7%, y por ende los intereses son mayores. Bueno, fíjense que este Excel les calcula todo, la cuota, el